iniciar. Bueno, pues buenas tardes a todos los que participan el día de hoy. Quiero comentar que este evento está organizado por la Escuela Superior de Economía, el Departamento de Economía Política, las Academias del Capital Matutino y Vespertino, y es un evento que tiene como objetivo hacer una reflexión desde la academia sobre la enseñanza de Carlos Marx. Es el 202 aniversario de su nacimiento. Y bueno, la idea es que hagamos una reflexión básicamente de nuestros maestros que se encargan de la impartición de las materias que corresponden a la Academia del Capital. Le cedo la palabra a la maestra Ana María para que iniciemos con su reflexión, luego el maestro Rodolfo, y cada uno de ellos va a ir dando la palabra a los maestros que van a participar con nosotros. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por participar en este. Buenos días, compañeros, profesores, compañeros, alumnos. El aniversario, voy a aprovechar mi participación, al mismo tiempo voy a hacer una pequeña reflexión para este evento. La enseñanza de Marx desde la academia. Aniversarios del natalicio y muerte de Carlos Marx han pasado y nuestra academia no había organizado algún evento al respecto. Por ello debemos agradecer al Departamento de Economía Política el que nos haya dado la invitación para que este año esta fecha no pasara desapercibida. Pero hablar de Marx en este momento no se debe solo a su aniversario. Hablar de él bajo la situación que estamos viviendo resulta de mayor interés. Me abocaré a resaltar aquellos aspectos que considero son relevantes y que nos permitirán ordenar ideas, acontecimientos sobresalen como parte de las contradicciones inherentes del capitalismo. En los años 80 del siglo pasado, cuando se comenzó a refutar la idea de que el estado de bienestar atentaba contra la acumulación capitalista, afectando con ello el crecimiento y la competitividad económica, se planteó como una salida el cambio de modelo. El neoliberalismo irrumpió en la vida y quehacer de la humanidad. Ante nuestros ojos, poco a poco se fueron desmoronando los referentes que se tenían. No se diga cuando aparejado a su nacimiento se produjo la desintegración del socialismo del este europeo. Rápidamente el modelo se vino a apropiar de todo, como fue la venta y remate de las casi 1.100 empresas paraestatales. Con ello se buscaba que el Estado se reconfigurara para darle como tarea fundamental la defensa y protección de los intereses del capital, tanto nacional como extranjeros. Desapareció el apoyo al campo. Del mapa se borraron los instrumentos de política agrícola, precios de garantía, subsidios, créditos. En política de empleo, durante estos años se subió vertiginosamente la informalidad. Hubo disminución en el gasto social. Otro de los elementos que se registró con este modelo fue la enorme dependencia con respecto a la economía norteamericana. A este país se destina el 80% de las exportaciones. La lógica comercial se sustenta en exportar materias primas, maquila y productos de bajo valor agregado, y se importan bienes y servicios de alto valor agregado. Los efectos sociales de este modelo ya los conocemos. Un creciente desempleo, que alcanza a más del 7% de la población activa, 60% trabajos laborales informales, incremento de la pobreza. Según el Banco Mundial, existen 61 millones de mexicanos pobres, 23 millones son extremadamente pobres. No es interés en este momento realizar un análisis de la economía mexicana. Quise resaltar estos elementos porque a lo largo de su historia, bajo diferentes argumentos, el capitalismo ha puesto en marcha diversos modelos económicos que lo que buscan es revitalizar el esquema de acumulación. Su consigna ya no es la de ahorrar, sino la de acumular. Y si en su momento el modelo neoliberal le posibilitó lograrlo a costa de la ruina social, hoy esa ruina social es la que lo está orillando a cambiar de modelo. La presencia de la pandemia
Lo único que hizo fue anunciar públicamente su fin, y no me refiero a la voz del presidente. Voces de investigadores, académicos, analistas, economistas han estado coincidiendo en que se tiene que cambiar. Sin ponerle nombre al niño, muchos están volteando la mirada a restablecer la presencia debilitada del Estado. Todos se preguntan en qué teoría ahora se sustentará este nuevo esquema de acumulación. Sin lugar a dudas, la marxista no. Aunque siendo justos, sería la única que podría plantear una alternativa real del cambio, pero esta no sería capitalista. Los ojos suplicantes miran a Keynes. En este sentido, ¿dónde queda la teoría de Carlos Marx? ¿Es obsoleta? ¿Pasada de moda? Nunca. Marx, al estudiar las leyes de la economía capitalista, nos plantea que con independencia de la forma, que la esencia sigue siendo la misma. El capitalismo, en su objetivo de acumular por acumular, tiene que concentrarse en desarrollar la fuerza productiva. Para ello tiene que controlar la generación y uso de las tecnologías, de los mercados financieros, del acceso a los recursos naturales del planeta, de la información y de las comunicaciones. Y ha tenido que cambiar las formas y métodos de organización del trabajo. En este sentido, las categorías como jornada de trabajo, en cuanto a duración y forma de pago, han cambiado. Este modelo nos deja como alternativa la jornada flexible, la posibilidad de contratación temporal, el principio de que el valor de la fuerza de trabajo va en relación con lo que requiere para vivir, se trastoca en lo mínimo para vivir y lo máximo para rendir. El trabajo permanente se dio su lugar al trabajo temporal y precario. Lo que antes concebíamos como el trabajo a domicilio, ahora la pandemia lo redimensiona al trabajo en casa. Con el trabajo a domicilio se transfería el capital constante, le redituaba grandes beneficios al capital. Hoy, con el llamado home office, los gastos de operación, luz, internet, agua y hasta el café se le transfieren a los trabajadores, con un efecto colateral. No hay necesidad de un aumento del salario, aunque la intensificación del trabajo vaya en escala ascendente. No se diga para el caso de las mujeres trabajadoras, quienes desde el hogar se convierten multifuncional. En este sentido, no es que las categorías que caracterizan al capitalismo desaparezcan, no. El capitalismo mismo las ha redimensionado, pero en su esencia sigue vigente. Sea cual fuere la teoría que ahora guíe este nuevo proceso o este nuevo modelo, la contradicción fundamental sigue presente y es la contradicción de la lucha de clases. ¿Sí? La lucha de la clase trabajadora contra el capital, la lucha del que genera la riqueza y del que se apropia de una parte de ella sin retribución alguna. A manera de conclusión, para no aburrir, me valdré de una cita de Samir Amir, considero que es importante en este momento para la academia. Marx no ha sido nunca tan útil y necesario para comprender y transformar el mundo. Hoy, tanto o más que ayer. Ser marxista en este espíritu es partir de Marx y no detener lo que le corresponde, la inteligencia de haber iniciado un pensamiento crítico moderno, crítico capitalista y crítico de sus representaciones políticas, ideológicas y culturales. El marxismo creador tiene que perseguir el objetivo de enriquecer sin vacilaciones este pensamiento crítico por excelencia. Yo llamo a que dentro de las actividades y fundamentos de las academias, este es el papel que nosotros como docentes debemos desempeñar y ese es el sentido crítico que nosotros debemos implementar en nuestra academia. Muchas gracias. Le dejo el turno al profesor Rodolfo. Muchas gracias, maestra Marchand. Pues yo quisiera partir de lo que acaba de señalar la maestra para que podamos pues avanzar en esta tarea
de efectivamente cómo enseñar a Marx desde la academia. Creo que la maestra hizo una apretada síntesis de efectivamente el momento en que se encuentra el capitalismo. Y en segundo término, cómo este fenómeno de deterioro del capitalismo viene efectivamente resaltando la necesidad de que la sociedad abrace más y más las enseñanzas de Marx. Y en particular nosotros como maestros tenemos la obligación, como acaba también de señalar la maestra Marchand, de buscar las mejores formas de enseñanza de la crítica de la economía política. Sabemos, toda vez que hay varios alumnos que están participando en este encuentro, sabemos que no es fácil, que el discurso marxista, que no es difícil, pero que siempre se le ha cubierto de una aura de complejidad y de problemática de comprensión. Bueno, el caso es que no es así y tenemos que de todas maneras buscar esas mejores formas para poder transmitirles a nuestros alumnos, para poder debatir con nuestros pares el legado de Marx en el ámbito académico, ¿no? En ese sentido, yo creo que la introducción que hizo la maestra Marchand nos permite a nosotros tal vez ya hacer algunos comentarios ya de manera más específica sobre cómo enseñar a Marx, cómo enseñar la crítica de la economía política. Ahora, y me parece que es muy importante aprovechar, digamos, esta meseta histórica en la que están ocurriendo todas las situaciones que vivimos cotidianamente. Hoy en día el planeta está atravesando por esta gran pandemia que también muestra las deficiencias del capitalismo al colocar a todas las sociedades humanas en una circunstancia en la que no han podido avanzar adecuadamente en la protección del ser humano, en la seguridad del ser humano, del punto de vista de la salud, del punto de vista del sustento. Así es el capitalismo. Y ahora que vemos todos estos datos, tenemos todas estas experiencias, estamos más convencidos de que en efecto el capitalismo más pronto que tarde debe de quedarse atrás en la historia y que tenemos que inaugurar una nueva época en la cual todos los fenómenos que se han mencionado hasta este momento y los que se van a seguramente mencionar hacia adelante, los podamos resolver con un espíritu de humanismo, de mejora del ser humano y por lo tanto de mejora de las sociedades en las que nos ha tocado vivir. Yo quisiera hacer una pausa acá para dar pie a que algunos de nuestros compañeros y nuestros alumnos puedan intervenir. Yo más adelante me reservo la posibilidad de hacer un comentario sobre uno de los aspectos que yo considero que hemos descuidado en la enseñanza de la crítica de la economía política, concretamente de las enseñanzas de Marx, donde hemos no menospreciado, pero sí hemos hecho al lado un poco, digamos, lo que sustentó la necesidad de Marx de empezar a estudiar a los clásicos y por esa vía haber estructurado toda una teoría, la teoría marxista económica en concreto, y que siento que es un concepto que se ha ido dejando al lado y que vale la pena que lo mencionemos, de tal manera que más adelante yo haría un comentario específicamente sobre eso. Yo le rogaría a algunos de nuestros compañeros que entonces pudieran levantar la mano para que les podamos dar la palabra y continuemos con el encuentro. Vamos a dar paso primero a que comentábamos al principio, profesor Rodolfo, si había la posibilidad de que los profesores, miembros de las academias, pudieran participar. En este sentido, yo quiero agradecer la participación y la presencia en este foro del maestro Alfonso Cortés, del maestro Oscar Santiago, del maestro Sergio Cuellar, del maestro Felipe Díaz Infante, todos ellos compañeros y miembros de la Academia del Capital
del turno vespertino. Me gustaría, no sé, si alguno de nuestros compañeros profesores del vespertino quisieran hacer uso de la palabra para poder externar sus comentarios. No sé, ¿quién de la Academia del Capital del turno vespertino? Maestro Alfonso, tiene su micrófono apagado. Anita, creo que había una relación de profesores que íbamos a así participar, no sé. Ah, bueno, ¿Qué orden nos pusieron? guiándonos por la relación, entonces toca su turno al profesor Felipe Díaz, continuará el maestro Sergio Cuellar y posteriormente el maestro Alfonso Cortés. Gracias. Bueno, buenos días a todos. No sé quién está compartiendo su pantalla. Digo, está bonito los colores, pero ahora sí que por designación, inicio yo. Además, mejor que servir de telonero para los maestros Cortés y Cuellar, ¿no? Y para que me corrijan en lo que pueda yo estar equivocado. Dice el Tenorio, más bien dice Zorrilla en el Tenorio, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. ¿Qué quiero decir con esto? Un poquito lo comentaba la maestra Merchan. Para mucha gente, el estudiar la obra y pensamiento de Carlos Marx puede ser algo, por lo menos, o por decirlo menos, pasado de moda, si no es que hasta de una inutilidad persistente. Evidentemente no se cuentan con todos los elementos por parte de quienes dictan tal sentencia. Es más, muchos de ellos ni siquiera leen el Capital, ¿no? Estudiar el Capital como solo una parte del pensamiento marxista es de suyo complejo. ¿Por qué? Por todo el contenido ideológico y todo el contenido filosófico, el contenido político, el sentido humanista, el sentido metodológico, etcétera. En ese sentido, se vuelve de una complejidad fundamental. Sin embargo, en la parte que nos toca a nosotros como estudiosos de la ciencia económica, evidentemente tenemos que hacer el esfuerzo por abordar de manera precisa. Dice el título de la reunión, la enseñanza de Marx desde la academia. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de buscarle un asidero de carácter académico a todo ese cuerpo teórico que nos lega Marx y por supuesto Engels y los marxistas posteriores. Es fácil caer en la, ¿cómo decirlo? Quizás algunos marxistas ortodoxos se pueden enojar. Es fácil caer en la comodidad de darle una prevalencia al estudio de Marx y su traducción académica en el mero aspecto ideológico. ¿A qué me refiero con esto? Que con decir en el aula Marx es la neta del planeta y hay malditos burgueses desgraciados que explotan al pobrecito pobre que al cielo no va, lo chingan aquí, lo chingan allá, quizás es caer en una fácil visión y expresión de todo el cuerpo teórico de Marx, ¿no? Incluso hasta me atrevería a decir que se puede volver hasta una evidencia de una pereza intelectual. Enseñar a Marx desde todos los ángulos de su obra, insisto, no es fácil. Y si a ello le añadimos que entre los mismos marxistas existen tantas lecturas del Capital como marxistas lo han leído, pues obviamente eso se viene a complicar un poquito más, ¿no? Una de las principales críticas que se le hace al Capital, bueno, al pensamiento de Marx, expresado fundamentalmente en el Capital,
no solo radica, insisto, en que se le considere arcaico o pasado de moda. Incluso hasta los más benévolos, lo mejor que han dicho es, bueno, sí está bien, Marx estudió la sociedad capitalista de su tiempo, no estamos a mediados del siglo XIX, ya estamos entrando al primer cuarto del siglo XXI, no son las mismas condiciones históricas, etcétera, ¿no? Y aún así en su benevolencia llegan a decir, bueno, sí está bien, Marx hace un diagnóstico del enfermo, pero no nos da la receta para curar. ¿Qué quiere decir esto? Insisto, en su benevolencia, consideran que los planteamientos, las teorías y hasta las leyes que se derivan a partir del estudio del capital y de todo el pensamiento marxista, nos puede ayudar a entender el capitalismo. Pero insisto, dirían algunos, no nos ayuda a encontrar la solución, cómo curar al enfermo. En ese sentido, nos enfrentamos a otra circunstancia. Dice, el muro de Berlín cae en noviembre del 89, la Unión Soviética se disuelve hacia finales del 91, por lo tanto, no queda otra cosa, diría Francis Fukuyama, de que enfrentar de que estamos ante el fin de la historia. ¿Qué quiere decir? Pues es capitalismo y háganle como quieran, ¿no? Capitalismo de una forma, capitalismo de otra, suavecito, duro, etcétera, pero no nos queda otra más que afrontar, diría incluso el mismo Fukuyama, pues ahora sí que no nos queda otra más que acostumbrarnos a que es una sociedad y de aquí en adelante. Sin embargo, el 2008-2009 nos vuelve a traer a la palestra el capital en todos los ámbitos académicos, intelectuales, en los famosos think tanks, hasta en el mainstream, ¿no? A los llamados pensadores del mainstream, que voltean a ver lo que dijo Marx hacia la segunda mitad del siglo XIX. Y todavía más, este momento, esta situación que nos está confinando a nuestras casas con todas las observaciones que hacía la maestra Merchan, nos viene a zampar en la cara. Efectivamente, el pensamiento de Marx en la interpretación del capitalismo no es una cuestión meramente de años, sino de modelo, de modo de producción, de sistema, de tipo de sociedad, ¿sí? Por más avanzado que se esté, estamos identificando nosotros con el resultado que está arrojando esta pandemia. Está replanteando, quieras o no, mejorando, suavizando, como se considere, pero esta pandemia va a marcar un hito en la sociedad capitalista. Hasta los más liberales, Zedillo, el propio Vargas Llosa y toda esa caterva, todo ese grupo de pensadores, están viendo la posibilidad, para ellos el riesgo, de que el regreso del Estado a la participación en la economía se puede volver un riesgo para la democracia. Pero todos estamos viendo los resultados del abandono por parte del Estado, específicamente en este caso hacia los sistemas de salud. Y qué mejor ejemplo que el de Estados Unidos. Donald Trump da al traste con todo el sistema de salud implementado, con todo y sus limitantes, al famoso Obamacare. Desmantela todo ese sistema de salud, sistema público de salud, y ahí están los resultados, ¿no? Estados Unidos está siendo en la actualidad el epicentro de la pandemia, pero no es por mala suerte, no veamos que fue gente que se negó a la sana distancia, no, es un resultado que evidencia la ausencia del Estado en una de las materias fundamentales que son los sistemas de salud o el sistema de salud. En el caso mexicano, con con todas las observaciones que se han hecho al actual gobierno, al gobierno de la 4T, con su rockstar Hugo López-Gatell,
estamos padeciendo las ausencias, las deficiencias y, entre paréntesis, para que no se oiga tan gacho, los resultados del abandono criminal, y así lo digo directamente, el abandono criminal que desde Fox se hizo de los sistemas de salud, ¿no? Ahora se quejan de que no se están tomando las medidas necesarias, o que se está actuando con debilidad, o se está actuando se está actuando tardíamente, pero se olvidan de toda la forma en que específicamente Calderón, y no se diga Peña Nieto, se abandonó el sistema de salud, ¿no? Digo, ahí tenemos el mejor ejemplo de el tratamiento con agua bidestilada que se le hizo a niños con cáncer en el gobierno de Veracruz. ¿Qué quiero decir con esto? Esta pandemia, esta circunstancia de origen sanitario, está planteando y está haciéndose replantear la naturaleza, el desenvolvimiento de la sociedad capitalista contemporánea. Se está viendo con toda precisión la necesidad de la presencia fuerte de un Estado nacional. Ya se dieron cuenta que el mercado por sí solito no es un elemento que nos va a sacar de manera fácil. Ya se dieron cuenta, para decirlo en específico, que la salud no es una mercancía como tantas otras. Y si es una mercancía, pues se va a convertir en un bien de lujo. Y en un bien de lujo que solo los que puedan van a tener acceso a ello. Con todo esto quiero decir que la importancia, la relevancia del pensamiento marxista en el entendimiento de la sociedad capitalista, independientemente del momento y lugar, el momento histórico y el lugar geográfico, nos deja enseñanzas, pero también nos deja pendientes que cada uno de nosotros, desde el pensamiento marxista, tiene que encontrar la forma de abordar. Nos dejó pensamiento, no nos dejó una bolita mágica. ¿Sí? Eso es importante tenerlo bien en claro. Yo dejaría mi primera participación ahí. Estoy pendiente. Gracias. Muchas gracias, profesor. No sé, maestro Rodolfo, si alguien de usted, como presidente de la Academia del Turno Matutino, quisiera de la mañana alguien participar. Si no, para darle paso a la participación del profesor Sergio Cuellar. Tiene cerrado su micrófono, maestro Rodolfo. Perdón, decía que quizá le diéramos la oportunidad al profesor Cuellar de avanzar y vayamos viendo si algunos de los compañeros no me explico por qué razón no están presentes un buen número de ellos, pero bueno, está la profesora Livia, estoy yo, y en todo momento pues podemos también nosotros hacer un comentario. Pero digamos, la listita que ya se hizo del profesor Cuellar y alguien más, tal vez podemos darle continuidad al evento. Bueno, entonces, si no hay más, le cederíamos el micrófono al profesor Sergio. Muchas gracias, maestra Ana. Maestra Ana María, muchas gracias, maestro Rodolfo, muchas gracias a todos los maestros de la academia que están conectados. Yo empezaría por decir que qué bueno que se hizo este evento, este foro. Qué mal que somos pocos los profesores que estamos conectados. Decía uno de los clásicos, decía, junta más un atropellado. Y pues parece que sí. O sea, creo que nada más estamos 7, 8, 9 maestros. Qué bueno que invitaron a los alumnos, si no, pues estaríamos realmente muy solos. Pero bien, yo voy a tratar de plantear algunas cuestiones. Primero, yo no voy a hablar de cómo enseñamos a Marx desde la academia. Más bien lo que voy a hablar es qué es lo que nos falta, qué deudas tenemos con el pensamiento de Marx para poder enseñarle a los alumnos a utilizar el pensamiento marxista para comprender la realidad que vivimos. Voy a plantear lo siguiente.
Primero, creo que necesitamos actualizar el pensamiento marxista para poder explicar la contemporaneidad en algunos aspectos como estos que siguen. Primero, hay que buscar, explicar desde el marxismo el valor y los precios de las nuevas mercancías, sobre todo en el mundo de los servicios, tales como los espectáculos, los deportes, el entretenimiento, la información, la moda, la exclusividad de algunos artículos. O sea, los alumnos en un momento dado no entienden por qué su teléfono celular barato cuesta poco y los iPhone cuestan más y no pueden acceder a ellos. Entonces, desde la perspectiva de la teoría del valor, ¿cómo explicamos esto? Segundo, ¿qué papel juega la ciencia y la tecnología en la formación del valor en la actualidad? En la formación del valor en la producción de mercancías y su relación con los fenómenos contemporáneos asociados a la propiedad intelectual. De esto también pues, lo hemos profundizado, está ausente en muchas de nuestras clases y creo que es algo en lo cual tenemos que avanzar para poder explicarlo y poder explicar a los alumnos. Tercero, creo que tenemos que actualizar el concepto de valor de la fuerza de trabajo en torno a las diferencias salariales entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, entre el trabajo directivo y el trabajo subordinado, entre el trabajo especializado y el trabajo simple, entre el trabajo exclusivo y el trabajo común. ¿Por qué Cristiano Ronaldo gana tanto y todos los demás futbolistas ganan menos? O sea, ¿de dónde proviene esta diferencia? ¿Estamos hablando del valor de la fuerza de trabajo o no estamos hablando de ello? Las diferencias del valor de la fuerza de trabajo, o sea, del salario, entre el trabajo de la mujer y el del hombre en la actualidad, entre el trabajo de los blancos y los trabajadores de color. O sea, todo esto tenemos que profundizar en el concepto del valor de la fuerza de trabajo para poder explicar estas diferencias salariales en la actualidad. Tenemos, yo creo, que evidenciar el contenido del valor de la fuerza de trabajo en cuanto a su reproducción. No solo la reproducción de la vida del trabajador, sino en cuanto a su reproducción en el mercado de trabajo. Y en este caso tenemos que incluir el trabajo que no se valoriza dentro del hogar, como el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, así como el predominio de las relaciones de poder por el valor al interior de la familia, cuando el varón, es quien recibe el salario y lo distribuye a su antojo dentro de los miembros de la familia. Esto tenemos que profundizar también en ello. Creo que tenemos que revisar el concepto de que el capital siempre busca el máximo beneficio sin mayor límite que el cruel pago al contado, como dijera Marx, o las leyes del mercado como se maneja en la actualidad. Indagar si es posible un capital con responsabilidad social o con rostro humano, como es el que hoy se busca en algunas sociedades, en algunos países, que comparta con los trabajadores o con la sociedad en su conjunto los beneficios del incremento de la productividad y no se centre solo en la acumulación del capital y en la depauperización de todo el resto de la sociedad. ¿Será esto posible? Creo que tenemos que profundizar en que la corrupción, que hoy se habla mucho de ello, es una forma de apropiación de valores que no fueron producto del trabajo de los corruptos, de los que llevan a cabo la corrupción, sino una forma de apropiación de la plusvalía social, producida por el trabajo de toda la sociedad, aprovechando el poder político o el ocupar un papel en la administración pública. Creo que muchos conocemos casos de compañeros marxistas que saben que el valor es producto del trabajo, pero que al estar en un puesto público se han apropiado del trabajo de los demás sin el menor pudor. Creo que tenemos que revisar el papel del Estado en el capitalismo. En la concepción marxista clásica, sobre todo en Lenin, como el defensor de los intereses de la burguesía en tanto clase dominante, lo cual deja sin explicación a los gobiernos que en la actualidad y en diversas latitudes
se esfuerzan por proteger los intereses de los dominados, de los explotados, buscando construir un capitalismo social y limitar los excesos del capitalismo salvaje, típico del neoliberalismo. ¿Será esto posible? ¿Habrá cabido para este tipo de gobiernos dentro de la teoría marxista? Por otra parte, en los textos de Marx, la naturaleza aparece como proveedor inagotable de recursos y como algo que no agrega valor al producto, algo que simplemente está ahí y el hombre o la sociedad lo toma. Hoy son evidentes el agotamiento de los recursos y la carga excesiva sobre la naturaleza, que incluso pone en riesgo la supervivencia de la vida sobre el planeta. Tenemos la necesidad de introducir en la teoría marxista el componente de la naturaleza en la producción y su papel en la formación del valor de las mercancías. También tenemos que trabajar desde la perspectiva marxista todos los elementos en torno a la globalización y a la modernización del imperialismo, que ya no son países, ya no es un colonialismo, es un dominio del capital mundial que ya no tiene patria. Y sobre esto hay que trabajar también la posibilidad de oponer a la globalización las economías locales y las redes de comercio justo, las economías locales, la producción sustentable, la producción orgánica y todos aquellos elementos que hagan frente a la depredación que implica la globalización. Y ya por último, en Marx, la contradicción fundamental en la sociedad capitalista en la época de Marx era entre burgueses y proletarios, entre poseedores de los medios de producción y desposeídos. Hoy esto ya no es tan claro. Hoy las contradicciones sociales se han extendido de la pura esfera de la producción a la esfera del poder político y las distintas formas de opresión social. Debemos explicar, tenemos la obligación de explicar desde el marxismo la lucha de las mujeres, de las minorías raciales, de los discriminados por razones de preferencia sexual y de todos los oprimidos por su emancipación y por sus derechos. Si no hace esto, los marxistas estaremos fuera de la historia. Esto es lo que yo puedo opinar y pues gracias por haberme invitado y ya haremos algunos comentarios posteriormente. Muchas gracias, profesor Sergio Cuellar. Bueno, en la lista tenemos al maestro Alfonso Cortés, por favor. Buenas tardes. Aquí como todos ustedes, pasando esta pandemia lo mejor que se puede. En torno a esta convocatoria planteada por la Academia y el Departamento de Economía Política, yo me quisiera referir fundamentalmente a las dudas desde el punto de vista de la enseñanza de la crítica de la economía política marxista que los alumnos plantean en todo momento. Y la plantean porque lo primero que ellos dicen es que es, como ya lo han señalado todos los que han intervenido, dice que es un tema, una materia muy compleja, muy difícil de entender y de asimilar, pero todos dicen que es en función de los distintos, cuando ya han pasado por varios profesores, por los distintos estilos de que se da la materia. Entonces, sí, ellos plantean que es muy compleja. Y la complejidad la manifiestan en el momento en que ellos plantean que la categorización que se hace, y es por parte luego de todos nosotros, es muy diversa. Que en el momento en que se llega no nada más a plantear la categorización, resultado de la conceptualización que se hace, dice, les vuelve más complejos porque a la hora de definir dichas categorías, pues entonces encontramos que tienen versiones un tanto distintas, como muy mecánicas. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la forma de valor del capital, es que son la manera en cómo está conceptualizado y los componentes de esta categoría, que está compuesta por capital constante y capital variable.
en general, y así la conceptualizan. Capital es igual a constante más variable, punto. Pero en el momento que se entra a analizar el caso del constante, que el constante es dinero que está comprando, por un lado, medios de, perdón, instrumentos de producción, y por otro, materias primas, que hay que diferenciarlos a ambos, y entonces se les plantea que la nueva forma, valor del capital bajo esta conceptualización, pues es capital constante fijo, el que compra instrumentos de producción, capital constante circulante, el que compra materias primas, y capital variable, el que compra la fuerza de trabajo. Esa sola diferenciación del capital constante les cuesta mucho trabajo entenderla, porque no solamente en que está dividido en el capital constante en dos tipos de compra, instrumentos y materia prima, sino porque también les queda como conceptualizado en función de que se maneja, no como capital constante circulante, sino muchos lo manejamos como capital circulante. Y luego el concepto de capital circulante, desde el punto de vista que Marx lo utiliza, tiene también contemplado a la fuerza de trabajo interna. Entonces les cuesta mucho trabajo a ellos eso, como que para ellos son cosas enormemente distintas y que no tienen nada que ver una con la otra. Ahí lo dejo esto, ¿no? En cuanto a parte de lo que ellos visualizan en la enseñanza que les estamos dando, en donde en la academia, no dejarán mentir, pues exactamente yo siempre lo que estoy insistiendo es de que tenemos que homogeneizar la manera en cómo les enseñamos o cómo les pretendemos hacer entender, pues cómo son las categorías que Marx está utilizando, y que no son categorías fijas, que no son categorías inamovibles, sino como bien lo dijo por ahí Cuellar ya también, y como lo dijo también Anita, ¿no? La conceptualización de dichas categorías pues va moviendo, va comprendiendo cosas más en el momento en que estamos viendo realidades. Pero eso no quiere decir que se altere, no. Simplemente su manifestación es más amplia, su concepto está creciendo. La categoría es la misma, simplemente el concepto está creciendo. Y por lo tanto, su definición en su momento, pues se hace más específica. Eso creo yo que allí tenemos cierto nivel de adolescencia, los profesores. Bueno, esa es una. Las otras cosas que plantean ellos en términos de la dificultad que se les manifiesta al estudiar esta materia, dice, bueno, en algunos momentos señalan que algunos profesores dicen que ellos enseñan esta materia desde el punto dialéctico o desde el punto de vista histórico o desde el punto de vista histórico dialéctico, y que por lo tanto ellos la formulación no les es importante. Y entonces encontramos que pues con eso, cuando están en la materia de salario, de reproducción y circulación del capital, y cuando están en la era de crisis, en donde se tienen que ir conformando aquello que no sé si esté bien o mal llamado. Se va conformando una especie de un modelo marxista, en donde hay que utilizar todas las categorías económicas en sus distintas manifestaciones, la interrelación de ellas, así como la posibilidad de cuantificar, ya sea en términos de valor o en términos de dinero. Eso también hay que discutirlo en sus momentos. Pues ellos piensan que esto es el transgredir el espíritu de Marx, porque pues, se está matematizando el marxismo. Y entonces les cuesta mucho conflicto, porque, pues sí, se saben de que la tasa de plusvalía es la plusvalía entre el capital variable. Pero a la hora de que tienen que ir desarrollando esto en la tabla de transformación de valores en precios, por ejemplo, que es el punto de partida para después analizar las crisis, pues
que les va y la división no la ubican, ¿no? De plusvalía entre capital variable, no ubican esa interrelación para poder conformar esto. Yo siento que esto nos tiene que llevar a nosotros como profesores a ir ampliando un poquito este criterio, porque el decir que se enseña el marxismo desde el punto de vista dialéctico histórico, pues no quiere decir quitar la consecuencia lógica desde el punto de vista de la interpretación para poder en su momento entender ese fenómeno tan importante que Marx plantea, que es la transformación de valores en precio, por un lado. La conformación del valor de la propia mercancía, porque si bien es cierto que Marx aparentemente nos dice que el valor de la mercancía es el constante más el variable más la plusvalía, él nos está diciendo desde antes que es un supuesto en el cual se plantea que el total del capital constante se está trasladando al valor del producto. O sea que la rotación del capital constante es la misma tanto para los instrumentos de producción como para las materias primas. Pero él no plantea que lo hace por facilidad. Pero luego más adelante en sus ejemplos dice, esta parte es la que se consumió de los instrumentos de producción, es la que se consumió, no es la invertida. Y, en fin, yo siento que allí también, si no dejamos muy claro esto, el problema, por ejemplo, de las rotaciones del capital, no queda muy claro y por lo tanto también se les complica muchísimo. Bueno, todo esto da como consecuencia que cuando están ya en la materia de crisis, en donde hay que llevar, insisto, hasta transformación de valores en precios, para luego de ahí partir para la explicación de las crisis, pues se les vuelve el aprender las crisis como pues aprenderse el Padre Nuestro, ¿no? Como de memoria. No entienden, bueno, es más, algunos, ¿no? La tasa media de ganancia la plantean con un nivel de importancia bajísimo, que la vuelven así como que si la tasa media de ganancia fuera la misma que la tasa de ganancia de cualquiera de las entidades económicas que se pueda analizar de manera individual. Entonces, mi intervención en función del planteamiento de qué es la enseñanza del marxismo, y me imagino que es en nuestra escuela, independientemente de cualquier lado. Yo por eso estoy planteando la necesidad que tenemos nosotros de homogeneizar los criterios de cómo enseñarlo y poder ir desarrollando esta enseñanza de esta materia que tiene 5 asignaturas en la Academia del Capital. Vaya teniendo una presencia más fácil para los compañeros alumnos de entender de que no se enseña el marxismo de acuerdo al criterio de cada profesor. Bueno, tenemos muchos criterios allí, cada quien. Sin embargo, los planteamientos de las categorías, las leyes y lo que escribió Marx, pues está tan claro ahí en el Capital, como en las obras que lo sostentan, que lo secundan, ¿no? Los Grundrisse, la historia crítica de las plusvalía. Bueno, desde el folleto aquel de Salario y Capital, que Marx tuvo que corregir en su momento, ¿no? En fin, mi planteamiento va por ahí. Mi propuesta queda que busquemos los mecanismos para homogeneizar la enseñanza de la economía política en nuestra escuela, para que esto no redunde, pues, en eso que todos aspiramos, que los alumnos la vuelvan la concepción teórica del entendimiento del funcionamiento de la economía, para también poder entender que el capitalismo no da recetas para solucionar al sistema capitalista. Pero que bueno, pues el que lo quiera utilizar así, a lo mejor puede. Yo creo que sí. Porque es otra de las preguntas que plantean, ¿no? Dice, bueno, ¿y esto para qué nos sirve? ¿Cómo podemos utilizarlo nosotros en nuestro ejercicio profesional? Ya Sergio señalaba varias cosas muy interesantes, ¿no? Y bueno, y tenemos que plantearlo, bueno, esta es una crítica al funcionamiento de la economía capitalista desde el punto de vista teórico, de los que crearon desde el punto de vista clásico esa visión de la economía capitalista. Y nosotros lo que tenemos que entender es que, bueno, sí, vamos a entender el funcionamiento del sistema capitalista, sus contradicciones internas, su tendencia hacia adelante y de cómo, bueno, si es cierto, bien lo decía Anita, el sistema capitalista dice tiende a
autorregularse en sus momentos, ¿no? Ya Marx nos lo explicaba eso también, cuando nos habla de cuáles son las causas contrarrestantes de la caída de la tasa media de ganancia. Pues allí está parte de lo que el sistema capitalista hace para reconfigurarse nuevamente a partir de las crisis. Pero bueno, lo dejo aquí. Insisto, mi planteamiento es en torno a que marquemos mecanismos de homogeneización en la enseñanza de la economía política en la escuela. Eso no quiere decir que demos a pie juntillas cada quien lo mismo. No, no. Todo mundo apelando a No, están todos, se paralizó la participación de Alfonso. No sé si solo me pase a mí. Y a todos, yo creo que hay que continuar. Si hay algún otro maestro que quiera hacer algún tipo de comentario, si no, pasaríamos a la parte de sus conclusiones y reflexiones. Maestro Rodolfo. Sí, sí me gustaría hacer un comentario. Creo que lo que los profesores que me antecedieron han tocado pues un universo bastante amplio de la problemática que tenemos, ya no digamos de los resultados concretos del funcionamiento del capitalismo, que son pues toda esta calamidad que vivimos la humanidad, sino también en el campo pues propio de la enseñanza, las dificultades que hay en la enseñanza de la crítica de la economía política, como dice el profesor Cortés, la urgencia de que nos planteemos un espacio para unificar criterios en todo aquello que se pueda unificar y que dé inclusive, y es donde yo quiero hacer un comentario, pie a que tal vez podamos incluir en lo que es el cuerpo duro ortodoxo de la enseñanza de la crítica de la economía política, cosas que o hemos dado por hecho o cosas que se nos han olvidado, no las hemos incorporado o las hemos marginado, ¿no? En ese sentido, yo quisiera comentar lo siguiente. Nuestra idea, nuestro reconocimiento a Marx claramente tiene que ver con aceptar que estábamos ante una mente extraordinaria que en efecto cubrió, estudió diferentes campos. Por eso es que a Marx se le ve como igual como un sociólogo, como un experto en política, como un economista, en fin. Pero hay una parte que yo creo que al inicio del estudio del Capital convendría rescatar, es efectivamente su condición de humanista. Marx ha sido uno de los más grandes humanistas de la historia. En la época, durante, digamos, el siglo XVIII, el XVII, el XVIII, donde también surgieron personajes importantísimos y reconocían en Marx a un humanista porque además coincidían en ideas entre ellos como grupo. Goethe, Spinoza, filósofos por excelencia, estaban preocupados por la condición humana, por el ser humano. En el caso de Marx, por el trabajador. Cómo visualizar la realización del sujeto, del ser humano, cómo llegar a plantear las condiciones para que el trabajador pueda ser no solo un instrumento, no solo un engrane en la producción, sino un ser humano libre. Y con eso venía otra parte, que es bueno, ¿en qué condiciones puede el trabajador contar con condiciones
de una autorrealización permanente, ¿no? Que son cosas, obviamente, del punto de vista humanista, que vivimos cotidianamente, que pensamos los seres humanos, que anhelamos todos los seres humanos. En esa época, casi durante 100 años previos a la aparición de Marx, se había dado una crítica a la deshumanización del individuo en virtud de cómo venía funcionando ya en ese entonces el capitalismo, ¿no? De tal manera que la discusión no era extraña, pero sí al incorporarse Marx a ella y al llevarlo al campo de lo económico, pareciera como que se cerró el círculo virtuoso en el sentido de, primero, plantear cómo es que se daba esa realización del sujeto, en qué condiciones sociales, qué tipo de sociedad podía facilitar esa realización y hacia el futuro, qué tipo de sociedad se construiría para que esas condiciones quedaran como permanentes y que significaran la posibilidad de la autorrealización permanente del sujeto social. Marx efectivamente viene a aportar, curiosamente no lo vemos mucho en el libro del Capital, porque bueno, ahí estamos en lo de la teoría económica marxista, en aprenderla, en diseccionarla, en analizarla, pero digamos en su etapa de juventud, que inclusive se ha llegado hubo un tiempo en que hubo una polémica en relación al Marx joven y al Marx maduro, cosa que realmente cuando la vemos de fondo pues no existió, porque más bien lo que se dio fue, digamos, una trayectoria de un genio social, de un científico social, que por supuesto fue aprendiendo, fue desplegando todas sus capacidades y por lo tanto fue llegando a niveles insospechados de construcción de la ciencia. En su libro de los manuscritos económico-filosóficos, trata Marx ahí, al traerlo el humanismo hacia lo económico, trata el asunto de cómo estructurada la sociedad capitalista como está, esto es la existencia de estas dos grandes clases sociales, donde una de ellas tiene que venderse so pena de no existir. Ahí es donde efectivamente se va a dar un proceso a donde vemos que es literalmente imposible que el ser humano tenga la posibilidad de realizarse como tal. Muy por el contrario, cuando estudiamos todo lo que es el curso de teoría del valor, particularmente en la segunda parte, cuando estamos hablando de la manufactura, todo el capítulo 13, está, digamos, abundado de datos sobre cómo la división del trabajo, la especialización, el virtuosismo que al inicio empuja las fuerzas productivas capitalistas a asumir al trabajador, lo que van haciendo es enajenando cabalmente al sujeto, ¿no? Esa alienación que va a sufrir en el sentido de tener que colocarse en las manos de alguien que lo va a usar, que lo va a explotar y que hace que él no pueda disponer plenamente de sus facultades en muchas otras cosas, en muchas otras actividades, va a constituir el punto de partida para un fenómeno que prevalece a lo largo de la formación socioeconómica capitalista, que prevalece hasta la actualidad. Esto es, los trabajadores en el capitalismo son cautivos, claramente. Tienen que obedecer órdenes, se dejan explotar so pena de no poder vender su fuerza de trabajo. Pero en ese contexto, claramente no pueden llegar a reconocer este desdoble a donde su personalidad, su individualidad se transforma en una cosa, ¿no?
Y entonces esa transformación, esa separación entre lo que el productor y lo que produce, bueno, da pie a un fenómeno que es complejo primero, sumamente difícil de rastrearlo y sobre todo que requiere un esfuerzo intelectual de análisis para poder, digamos, explicar, inclusive diseñar los mecanismos para poder explicarle al asalariado, al trabajador, esa condición que eventualmente tiene y que la historia lo ha hecho, digamos, ¿no? Los sindicatos, las asociaciones trabajadoras, los partidos, todas ellas, los partidos obreros, todas ellas de alguna manera tratan de desarrollar la conciencia del trabajador sobre este fenómeno. Pero estando alojado en la médula del capitalismo, es sumamente difícil. Nosotros, por ejemplo, cuando enseñamos en el curso de teoría del valor, el famoso inciso 5, a donde se trata el fetichismo de la mercancía, bueno, a propósito de lo que decía el profesor Cortés, pues hay cosas que efectivamente son difíciles, pero si no nos ponemos de acuerdo son aún más difíciles de enseñárselas al alumno, porque, por ejemplo, ese inciso es un inciso muy peculiar, muy revelador, pero muy complicado, ¿no? Muy complicado. ¿Cómo explicar que efectivamente hay un cambio de roles, la existencia y la esencia, el sujeto productor y lo producido, y cómo en este contexto de pérdida de importancia del ser humano, lo que adquiere la importancia es el objeto, la cosa, la mercancía, el servicio, el producto. Y en ese sentido, bueno, pues en ese inciso Marx lo ataca por el lado de discutir el secreto del fetichismo de la mercancía, ¿no? Pero que ese secreto, más allá de mostrarle al hombre las cosas como atributos propios de la mercancía, del objeto, cuando lo son del hombre, pero más allá de eso, no permite, porque finalmente pues también Marx tenía que avanzar en su exposición, no permite empaparnos completamente de un dispositivo, un mecanismo de enajenación económica, social, que padece el trabajador desde el momento en que entra a la fábrica, que entra a cualquier lugar de trabajo, que lo hace recluirse en aquellas tareas tediosas que inclusive lo vuelven decrépito, debilitan sus facultades, todas sus habilidades. Entonces, creo yo que ese es un tema que siento que no le hemos dado suficiente atención, que tendríamos que en un momento dado, en esta lógica que se ha plantado tanto por el profesor Cuellar como por el profesor Cortés, de repensar la forma en que estamos enseñando, de sí hacerles a los alumnos más accesible este conocimiento, quizá uniformándolo un poco, pero con el propósito de que los temas que nosotros vemos durante estos 5 semestres, que son muchos, toda una obra en 5 semestres, pues es poco, es poco. Los académicos lo sabemos porque hemos tenido que no solo leer y releer, sino que también acudir a las demás fuentes de lo que es el marxismo, pero que sin duda alguna, si nosotros avanzáramos en el camino de discutir y homogeneizar algunas cosas, quizá tendríamos claramente una situación de menores dificultades de los estudiantes, de menores quejas de ellos, de mayor facilidad en la comprensión de la crítica de la economía política y, por supuesto, lo que decía el profesor Cortés, ¿no? En el sentido de para qué les sirve, ¿no? ¿Cómo es que lo van a utilizar? ¿En qué instancias? ¿En qué momentos? Que es, por supuesto, un problema muy real, muy concreto, ¿no? Yo pararía ahí para más adelante en la fase
aclaraciones o preguntas, pues hiciéramos algún otro comentario. Bueno, yo creo que sería conveniente que comenzásemos a realizar una conclusión del tema por motivos de tiempo, y entonces haríamos se haría la propuesta para que pudieran concluir, hacer un comentario final todos los participantes. Entonces, no sé si gustaría comenzar el profesor, así como en el orden en el que fuimos participando, el maestro Felipe Díaz. Más que manera de conclusión sería un comentario, o serían comentarios adicionales. Efectivamente, ya la traducción académica del capital, que es el caso que nos ocupa a nosotros, efectivamente, decía yo, cada persona que lo lee entiende algo, resalta algo, subraya algo. Lo que significa que en términos académicos tendríamos que vernos en la necesidad de, si no homogenizar, por lo menos sí tratar de identificar cuáles son los aspectos fundamentales que consideramos se debe de dejar asentados. El entendimiento de las categorías es de suyo complicado. El tratar de, todavía utilizando una palabra peor, tratar de estandarizar qué es lo que les tenemos o qué tenemos que transmitirle a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, efectivamente no es una tarea sencilla. En ese sentido, yo creo que lo primero sería abocarnos, digo, tiempos difíciles requieren medidas precisas, sería abocarnos en esta temporada quizás a hacer un team back entre maestros para tratar de alcanzar ese mínimo de identidad en todo lo que nosotros consideramos se debe transmitir a los estudiantes. No es sencillo, yo lo he platicado con mis estudiantes. La lectura de Marx no es sencilla, tiene grados de complejidad importante. Y si a ello le aunamos que cada quien enseña el capital de acuerdo a su propia visión ideológica, política, etcétera, pues ahora sí que se complica un poco todavía. Un poco aún más todavía. En el sentido, ahora sí que solo tener paciencia y disponibilidad de escuchar al que pueda tener una visión distinta de lo que requerimos en el estudio del capital y precisamente afinar esa traducción, ese traslado al plano de lo académico. Esa sería mi reflexión. Gracias. Al contrario, maestro Felipe, muchas gracias a ti por participar. Profesor Cuellar. Sí, muchas gracias, Anita. Yo ya no quiero agregar mucho. Planteé 10 aspectos que yo creo que tenemos que profundizar. Se los voy a enviar por escrito a la maestra Anita, al maestro Alfonso. Si alguno de nosotros y todos los que estamos aquí, estamos 7 quizás, conectados, toma un punto de estos y lo desarrolla y nos ofrece sus alternativas para solucionar estas lagunas que todavía tenemos de la enseñanza de Marx. Pues qué bueno, ¿no? Yo no creo que sea posible unificar más allá de lo que tenemos en conjunto la enseñanza de Marx, ¿no? Creo que cada uno tenemos una visión particular. Y bueno, pues hay que seguir trabajando, me da mucho gusto haberlos visto. Y ahí les dejo esta tarea, como los retos que ahora están de modas, en el TikTok o cosas por el estilo, para que se diviertan un poco en la pandemia, pues ahí les dejo una serie de temas que pueden cada uno de ustedes desarrollar. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, maestro Sergio Cuellar.
Por último, efectivamente quisiera hacer yo un comentario final para ceder el cierre de este foro al profesor Rodolfo. Miren, yo creo que como tiene razón el maestro Sergio Cuéllar cuando dice que es muy difícil que nosotros nos podamos poner de acuerdo en cómo enseñarlo. Yo creo que si Marx, uno de las virtudes que tiene Marx y su obra El Capital es de que efectivamente se puede estudiar desde muchas perspectivas, de lo económico, lo filosófico, lo histórico, desde todo, cada uno de nosotros retomó o hizo para sí entonces, yo creo que sería muy difícil homogenizarlo, porque aparte de todo, lo menos que es el marxismo es un dogma, sino que es de elementos dinámicos que se pueden desarrollar. Pero lo que sí llama para mí mi atención es que si en algo nos podemos poner en acuerdo, es que a nuestros jóvenes estudiantes los debemos de hacer lo posible para que el acercamiento a este pensamiento económico sea acorde con la realidad que los circula. Toda teoría económica tiene que dar, si no una respuesta, sí por lo menos un acercamiento al análisis de esta realidad. Yo creo que los jóvenes y todos esperamos ellos regresan pues a la escuela o están tomando esta carrera con el único objetivo y propósito de interpretar esa realidad que fuera de las rejas de la escuela se está viviendo. Que requiere interpretación y que requiere un análisis. Entonces, es un trabajo que nosotros como academia tenemos que hacer, es ya lo que ellos hagan de lo que en la escuela, lo que la forma de cómo aprecien, no hagan de ese conocimiento, era su responsabilidad de vivir. La nuestra como academia es justamente abrir un panorama de análisis, una perspectiva de análisis bajo el planteamiento de Marx. Entonces, creo que agradezco la participación y el eco que hemos tenido las academias, la Academia de Cristalino. Muchas gracias a los profesores. Hubiera sido más apreciador que otros profesores que estuvieron presentes siguiéndonos hubieran participado, pero bueno, esto no se acaba. Y entonces, Marx tiene 2 años de su natalicio y entonces nosotros no vamos a llegar a tanto, pero sí, su pensamiento sí ha sido vigente, sí ha estado presente, pues nuestra responsabilidad es seguir ahí nosotros, ¿no? Tratando de lograrlo activamente entre los alumnos y las generaciones que nosotros nos toca atender. Muchas gracias a todos por hacer la convocatoria y le dejo el micrófono a usted, profesor. Se contagió ahí un poco el sonido al final, pero bueno, yo también quiero darles las gracias a todos los profesores y a los estudiantes que pudieron acudir a esta convocatoria. A Alfonso Vargas porque él ha hecho un excelente trabajo de promover mucho la vida académica al interior de nuestro departamento. Y brevemente solo quisiera señalar que me parece que estamos ante un momento muy, muy interesante, muy importante. Y que curiosamente para aquellas escuelas como nosotros, a donde se luchó por preservar la enseñanza de la teoría económica de Marx, nos encontramos en una situación favorable. Creo que es un aliciente el saber que dentro de todas las escuelas de economía a nivel nacional somos de las pocas escuelas que tienen en la currícula la lectura del Capital, con todo lo que hemos dicho en este momento, con todas las cuestiones que quisiéramos superar, que sabemos que son difíciles y que seguramente le vamos a ir buscando formas
para resolverlas. Pero es un gran aliciente, decía yo, el que nosotros seamos casi una de las pocas escuelas que logró preservar un sentido democrático de la ciencia económica, a donde estuvieran presentes las corrientes principales, independientemente de que últimamente se ha hecho así como que muy lugar común, el de que pues para qué sirve el marxismo, para qué sirve la crítica de la economía política. Todavía está la confusión de si durante el periodo de la construcción del socialismo que se llegó a llamar como socialismo realmente existente, la ex Unión Soviética sobre todo, y el campo socialista de esa época, que al haberse derrumbado ese primer gran experimento de construcción del socialismo, que eso también significaba la muerte del marxismo en general y en particular de la crítica a la economía política. Hoy vemos que nada más falso y nada más equivocado el haber tratado de enterrar prematuramente la teoría marxista de la economía. Sabemos que varias veces se le ha querido enterrar y no han podido por su fortaleza, por su certeza. Y esa, a pesar de que tal vez en el plano académico se nos dificulte esa certeza, esa capacidad de profundizar sobre cómo funciona la economía que cubre a todo el planeta desde hace un buen rato, el capitalismo, eso es algo que nosotros tenemos que atesorar, incrementar, facilitarlo para nuestros estudiantes y por supuesto estar orgulloso de ello. Orgulloso de que somos académicos de una área del conocimiento que manejada científicamente nos permite hacer cambios en la mente de la gente, nos permite fortalecer la formación de nuestros estudiantes. Yo les agradezco mucho, les mando un saludo a todos, espero que sigan bien ustedes, sus familias y que pronto nos veamos todos una vez más. Pues yo quisiera agradecerle a todos su participación, a los dos presidentes de las academias. Vamos a subir este video y espero que sigamos repensando, discutiendo, consensando y que, bueno, nuestra vida académica en algún momento se vaya a fortalecer con estos ejercicios. Y agradecerles, maestro Rodolfo, maestra Ana María, a todos los integrantes. Mañana, les recuerdo, tenemos otro evento, es una discusión, un foro abierto sobre crisis mundial y la pandemia con el doctor Miguel Ángel Lara, y también los esperamos, ese es a la 1 de la tarde. Muchas gracias, muchas gracias. No podíamos dejar pasar este 5 de mayo, que es emblemático, es el natalicio de Carlos Marx, es el aniversario también de la derrota a manos de los mexicanos del ejército francés. Es muy importante, creo que estamos en el proceso de reconstruirnos, reconstruir este país y reconstruir también el planeta, y pues creo que el marxismo tiene mucho que aportar, ¿no? Se vale soñar, se vale tomar el cielo por asalto, todo lo sólido se desvanece en el aire, por ahí se comenta, y bueno, creo que estamos en la ruta correcta. Muchas gracias a todos, nos vemos, cuídense mucho, estamos pendientes, un abrazo a todos, y bueno, mantengamos la sana distancia y seguimos adelante. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes a todos, cuídense. Adiós. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, gusto en verlos a todos. Igualmente. Hasta luego, buenas tardes a todos, que estén bien. Ya nos veremos físicamente más adelante. Claro que sí.